Bueno, de todas formas, para nosotros es un acto dentro del centenario, un acto importante, pues porque nos permite ver un poco anécdotas, historias de la época pasada. Hay un dicho en historia, como profesor de historia conoce bien, que aquellos que olvidan la historia acaban repitiendo los defectos de la historia, ¿no? Ahí, pues nosotros tenemos que conocer la historia, aunque pensemos en un proyecto de futuro. El proyecto de futuro de la historia. Y en ese sentido, pues cuando hablamos, y Luis habló de que venía Emilio a contar eso, la verdad es que nos pareció interesante. Y yo cuando miraba el título, digo, bueno, pues el título era, estamos vísperas de Navidad, yo creo que tiene un poco de alegría, pues por eso hemos dejado ahí, y otras cosas, para que Emilio, que sabemos que es ameno en sus intervenciones, pues tenga las manos o la boca, o la mente libre, para decir lo que le dé la gana. Así que Emilio, cuando quieras. Bueno, pues yo también, ya que ha empezado él, yo también me quiero presentar. Soy Emilio Soler, soy exmiembro de la Comisión Ejecutiva Nacional del País Valenciano, soy ex diputado a Cortes Valencianas, ex director general de Cultura, ex director del programa Música 92, ex coordinador de las campañas electorales del partido, desde el 82 al 91, ex primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Alicante, ex profesor de la Universidad de Alicante y no está mal para los 67 años casi recién cumplidos que tengo, pero, y ese es el pero, a mí lo que me hubiera gustado añadir es ex conseller de Cultura, pero el presidente del banco nunca quiso nombrarme, a pesar de que yo había nacido el 9 de octubre, lo cual estaba predispuesto para el tema. Hice todo lo que pude. Hice todo lo que pude para que me nombraran. Buena ley. No como, por ejemplo... Sin subterfugio, ¿no? Sin subterfugio. No como el conde de Romanones, que utilizaba ese tema, por ejemplo, el conde de Romanones estaba un día en su despacho como primer ministro, presidente del Consejo de Ministros, y recibió un telegrama de un alcalde valenciano. Dice, señor presidente, resulta que se ha anhelado todo lo ganado. Y entonces el pueblo está en la más completa ruina. Así que le ruego que haga todo lo posible porque toque el primer premio de la lotería en este pueblo. Donde Romanones se rió, pues una cosa, la metió, hola, la metió en el cajón y se rió y maestro, el alcalde. Pero cosas de la vida, que en política a veces también pasa, a ese pueblo le cayó el tercer premio de lotería. Y entonces el conde de Romanones, cuando se enteró, sonrió, abrió el cajón, rebuscó, encontró la carta y le contestó: querido alcalde, he hecho todo lo que pude. O sea, yo también hice todo lo que pude, pero no hice. Bueno, después de toda una vida sin poder votar libremente, de repente, y tras el agitado periodo que sigue a la muerte del dictador a finales de 1975, la entronización de Juan Carlos como rey de España, el nombramiento del franquista Arias Navarro como presidente del gobierno y su sustitución por un joven del movimiento como fue Adolfo Suárez, las cosas parecieron ir a mejor. Y en 5 años votamos en Alicante 6 veces. En 5 años 6 veces. Tras un tortuoso y confuso año 1976, en la Semana Santa de 1977 se legalizó el Partido Comunista de España. Único gran obstáculo para que las fuerzas democráticas aceptaran la convocatoria de las primeras elecciones en 40 años al Congreso y al Senado. Unas cámaras recogidas en las reformas realizadas por las leyes que aprobaron las Cortes franquistas. Curiosamente, las mismas Cortes que habían estado amparando al régimen anterior son las que, como luego veremos, se suicidaron políticamente, ¿o no? La primera gran convocatoria que tenemos para votar en Alicante después de los famosos 40 años, los socialistas no votamos. Era el referéndum para la reforma política. En agosto de 1976, y voy a contar un poco cómo se mueve ese tema, el presidente de las Cortes franquistas y tutor de Juan Carlos, Torcuato Fernández Miranda, entrega al presidente Suárez la ley para la reforma política que había de comenzar a cambiarlo todo. Un mes después se aprueba ese anteproyecto de ley por el Consejo de Ministros. El proyecto tuvo la protesta de la izquierda y, por supuesto, la del Partido Socialista. Aunque, y tengo que decirlo, yo estaba allí también, como algunos de los que estamos aquí, aunque de manera formal.
Especialmente se protestó porque en ese proyecto de reforma no se contemplaba la implantación de un proceso constituyente. Y todos temían, la izquierda temía, que Suárez, que estaba manejando los hilos del poder y la televisión española, se montara un partido y se apropiara de todo ese momento de reforma, como así pasa. Pero para que veáis que la protesta de la izquierda y del PSOE era solo formal, el socialista, nuestro órgano de expresión que ahora cada vez ya tiene menos, decía textualmente: el proyecto del gabinete Suárez puede comportar la definitiva liquidación del franquismo, tal como fue concebido y operó sobre el país 4 décadas. Por lo tanto, se protestaba, pero menos. Suárez también se reúne con la cúpula militar y promete que en las próximas elecciones, las primeras de la democracia, no sería legalizado el Partido Comunista de España. Algún gerifalte militar, después de escuchar sus planteamientos y sus dotes de encantador de serpientes, terminó gritándole convencido: ¡viva la madre que te parió! Porque estaba convencido de que el Partido Comunista no se iba a legalizar. En esos finales de 1976, los cientos y cientos de grupúsculos políticos y las sopas de sigla del franquismo que iban apareciendo continuamente, del franquismo, la derecha y el centro, democristianos, liberales, democristianos, socialdemócratas, todos esos habían nacido en las últimas semanas y decidieron unirse prácticamente en 2 grupos importantes: Alianza Popular, bajo la dirección de Fraga, y la UCD, con el temor aquel que tenía la izquierda, efectivamente, bajo el liderazgo de Adolfo Suárez. Como llueve mucho en Novelda, pues recordar un poco lo que decíamos en aquella época: la lluvia de Fraga no nos apaga. El 11 de septiembre del 76, fecha de la Diada de Cataluña, se promueve una gran manifestación en Sant Boi del Llobregat, con más de 50.000 personas pidiendo libertad, amnistía y estatuto de autonomía. Y además todo esto adobado con un discurso televisado, enlatado y pasado del presidente Tarradellas, el presidente catalán en el exilio en el sur de Francia, que no tardaría en regresar porque Adolfo Suárez muy hábilmente lo hizo traer. Seguimos en ese año de 1976, el 8 de octubre, el proyecto de reforma política fue presentada por el gobierno Suárez al Consejo Nacional del Movimiento, que era una reunión de antiguos diplodocus franquistas que no tenían poder decisorio, pero sí que había que consultarle. Es un poco como el Consejo de Estado, que creó luego la democracia, que hay ilustres diplodocus también, aunque demócratas algunos de ellos, pero que tampoco sirve para nada. Este Consejo Nacional del Movimiento tenía que ser oído, y entonces se trataba de aprobar o no una ley que iba a alterar radicalmente los fundamentos políticos del franquismo. Cuando el presidente Suárez termina de leer unos pocos folios delante del Consejo Nacional del Movimiento, tan solo aplaudió una persona. El resto, un silencio ominoso que hacía presagiar lo peor. Pero la política también, vuelvo a decir lo mismo, tiene estas cosas. El proyecto, excepto el prólogo que decía: el poder proviene del pueblo, en quien reside la soberanía. Eso fue masacrado. Y entonces tuvo tantas enmiendas que al final, como luego veremos, cuando ese proyecto de reforma política se presenta a la aprobación de las Cortes franquistas, desaparece. No obstante, el Consejo Nacional, haciéndose el harakiri, como luego se lo haría a las Cortes franquistas, lo aprueba el proyecto de reforma política por 80 votos a favor, 13 en contra y 2 abstenciones. Las espadas, pues, permanecían en alto hasta la presentación del proyecto de ley en las Cortes franquistas. Mientras tanto, y esto es importante, por eso se aprueban las cosas, los políticos del régimen se iban posicionando en las distintas formaciones de la derecha, tanto las de AP como la UCD, o en la extrema derecha. Y uno de esos miembros ya manifestaba sin rubor: tenemos que meternos en los partidos políticos si queremos seguir donde estamos. Es preciso que todo cambie para que todo permanezca. Ellos querían eso, claro. Por otro lado, y esto era importante, y ahí el miedo que muchos pasamos en aquella época, el ejército, que era un reducto franquista sin parangón, estaba comandado por el general Fernando de Santiago, que era el viceprimer ministro de Adolfo Suárez.
el segundo en el escalafón. El general Fernando de Santiago, cabeza visible de lo que entonces se llamaba el búnker, se revela y dice que si ese proyecto de ley es aprobado por las Cortes franquistas, en España algo va a pasar. Amenaza con dimitir y el presidente Suárez lo que hace es, antes de que dimita, lo cesa. Lo cesa y tiene la virtud de nombrar como miembro de jefe de los militares a Gutiérrez de Galo, un personaje que luego se hizo famoso en el golpe de Estado cuando la Guardia Civil lo dibujaba. Pero las cosas seguían complicadas porque ETA seguía matando, el Grapo también, aunque menos, y secuestrando gente. El 12 de noviembre, para aclarar un poco más el problema que se plantea, de 1976, la COS, que era una organización sindical unitaria donde estaba la UGT, Comisiones y Uso, promueve una huelga general que al gobierno lo deja un poco asustado, no tanto por las consecuencias que podía tener esta huelga, sino por lo que pudiera pasar, ya que pocos días después el proyecto de ley de reforma política se iba a ir a las Cortes franquistas. Y si se producían incidentes graves en esa convocatoria de huelga, la cosa realmente peligraba, teniendo en cuenta que el ejército estaba con los cañones preparados. Bueno, la huelga al parecer no, seguro, no tuvo demasiado éxito, y 4 días después el proyecto de ley para la reforma política, sin el maltratado y denostado prólogo, se presentó en las Cortes franquistas. El 18 de noviembre de 1976, tan solo 2 días antes de que se cumpliera un año de la muerte del dictador, las Cortes franquistas se hacen el harakiri político, o no, porque como ya hemos dicho, muchos de los que estaban allí pasaron a engrosar las filas de la UCD y del Partido Popular, de Alianza Popular. 425 votos a favor de la ley, 59 en contra y 13 abstenciones. Había muerto el franquismo político y su futuro, que según el dictador había quedado atado y llenado. A partir de ahí todo es posible. El 15 de diciembre de 1976 se somete a referéndum esa ley para la reforma política. El Partido Socialista pide la abstención, pero también con la boca pequeña. Y es cuando los socialistas de Alicante no podemos votar, porque el partido nos ha dicho que no va. Prácticamente el partido no realiza campaña, y los pocos carteles que nos mandaron pegar, yo me acuerdo que 2 días antes de la votación íbamos pegando la abstención, los carteles de la abstención. Aún teníamos un cierto miedo porque la policía seguía pegando y esas cosas, y me acuerdo que subiendo la calle Calderón y pegando ahí los carteles, la policía, dos policías nacionales nos pillaron. Nos quedamos tal, y dice, bueno, ustedes saben que no pueden hacer esto, que no sé cuánto, no, mire usted, nosotros estamos ejerciendo, bueno, vayan a la comisaría Pascual Pérez y allí quedarán detenidos. Nos quedamos sorprendidos porque no nos habían pedido ni el carnet, ni nos habían detenido. Entonces dijimos, que vaya él. O dijimos peor, que vaya su... Lo que quería decir con esto es que el partido hizo campaña muy flojita por la abstención, pero la policía tampoco estaba detrás de los que no les gustaban. Por lo tanto, había una entente cordial para que el tema saliera. El referéndum aprobó masivamente esa ley para la reforma política. El pueblo quería votar tras 40 años sin hacerlo en libertad. Esa campaña tuvo como protagonista un eslogan que era Habla Pueblo, y una canción de un grupo que se llama Pino Tinto que era Habla Pueblo Habla, que si queréis os la canto porque... Los resultados en Alicante fueron estrepitosos y fueron realmente muy contrarios a la abstención que pregonaba el partido. Y luego, en una análisis posterior, dijimos, madre mía, si en las próximas elecciones teníamos el mismo éxito ante el electorado que hemos tenido pidiendo la abstención, estamos listos. Solamente hubo en Alicante un 14,1% de abstención, muy por debajo de la media de España, que fue del 22%. Por lo tanto, en Alicante la cúpula estaba un poco preocupada. En España los abstencionistas, como digo, subieron al 22,28, y en la provincia de Alicante, de 646.000 votantes, ejercieron su derecho 554.000, de los cuales 528.000 dijeron sí, y solamente 12.000 no.
Bueno, mientras la derecha se agrupaba en esos dos bloques que hemos dicho, el de Alianza Popular y UCD, la oposición de izquierda se dividía, la división se dividía en tres grandes opciones. En primer lugar, los socialistas, con el PSOE de Felipe González, el PSP de Tierno Galván y la Federación de Partidos Socialistas, que estaban básicamente encabezados por Enrique Barón, que era el de la Federación Socialista Madrileña, y Joan Raventós, que era el líder del Partido de los Socialistas de Cataluña. El segundo bloque eran los comunistas, con el PC de Santiago Carrillo, que fue legalizado el Sábado de Gloria de 1976, y eso lo podemos ver en una película que está muy bien, que es Solos en la madrugada, una película espléndida que narra ese momento. Estaba también a nivel comunista el Partido del Trabajo, la Organización Revolucionaria de Trabajadores, la Liga Comunista Revolucionaria, de carácter trotskista, o el Movimiento Comunista, que hay que decirlo, tenía las chicas más guapas, en el grande por lo menos, de toda la izquierda. Incluso a veces dudaba si te habías equivocado de partido, no debería haberte metido en el Movimiento Comunista. Esto es broma. Y luego estaba el tercero, que eran los nacionalistas, con Convergencia Democrática de Cataluña, bajo la dirección de Jordi Pujol, en Cataluña, y el PNV y Euskadi Esquerra, que era una escisión de ETA, en el País Vasco. El PSOE, mientras tanto, en la ilegalidad, porque la UCD quería que el Partido Socialista pasara por la ventanilla que había marcado la ley de la reforma política, el 26 de diciembre de 1976, aún en la ilegalidad, celebra su 27 Congreso. La permisividad del gobierno de la UCD, deseoso que el PSOE pasara por la ventanilla y fuera el primer gran partido de izquierdas que se legalizara, y la llegada masiva de líderes mundiales a ese congreso, Willy Brandt, François Mitterrand, Olof Palme, Mario Soares, Carlos Altamirano de Chile, Michael Foot, el líder laborista, Pietro Nenni, la OLP, el Partido Laborista Israelí, el Partido Comunista de Cuba, todo lo que os podéis imaginar, apareció por el Hotel Meliá Castilla. Un congreso que se hizo bajo el eslogan que luego se repetiría en las primeras elecciones democráticas del 77 de socialismo es libertad. El PSOE histórico de Rodolfo Llopis, ya sabéis que el Partido Socialista rompe el Suresnes y se divide en dos grupos. El Partido Socialista histórico, que todavía dirigía Rodolfo Llopis, aunque gran parte luego de los miembros cualificados del histórico se entraron en el PSOE de Felipe, estaba siendo muy protegido por la UCD. A la UCD le interesaba que el Partido Socialista Obrero Español se presentara dividido, porque tenía miedo de la juventud, de los líderes del Partido Socialista, digamos, renovado. Después de ese congreso, el Partido Socialista histórico se quedó sin ningún apoyo internacional, porque ya vio que dinero no iba a llegar por ningún lado, porque todos los líderes europeos estaban apoyando al PSOE. Eso también lo vivió el Partido de Tierno, como luego pasó, e incluso la Federación de Partidos Socialistas. El PSOE histórico luego se presentó a las primeras elecciones con unos resultados absolutamente catastróficos. En este 27 Congreso se aprobó un programa radical. Por ejemplo, el tan traído y llevado, y que ahora está tan de moda, derecho de autodeterminación de todos los pueblos de España. Eso que ahora se está cuestionando tanto con los catalanes, eso se aprueba perfectamente en el 27 Congreso. Aunque se abolió un eslogan que manteníamos también, más teórico que real, que era la dictadura del proletariado. Eso ya desapareció. Pero eso había sido marxistas. Sí, eso sí. Curiosamente o no tanto, a un programa radical se le contrapuso una ejecutiva federal moderada, que es lo que suele pasar siempre en este partido, en la que figuraba un alicantino, Antonio García Miralles, y un valenciano, José Luis Alviñana, que luego pues, ya sabéis lo que pasó en el Consejo Autonómico. Elecciones generales de 1977, la primera vez que votamos. Las elecciones generales se celebran un histórico 15 de julio y constituyeron una ajustada victoria de la UCD, de Adolfo Suárez, y un triunfo del Partido Socialista, de Felipe González, a pesar de que obviamente no tuvo los escaños suficientes para gobernar. Pero consiguió un buen puñado de escaños y se convirtió, probablemente de una manera también sorpresiva,
en el primer grupo de la izquierda en España. El resultado en Alicante fue extraordinario porque, curiosamente, ganamos. El Partido Socialista ganó con el 38,9%, al conseguir 15.000 votos más que la UCD, el partido promovido por el gobierno de Adolfo Suárez, que se quedó en el 36%. Y dejar tan solo, con poco más de 50.000 sufragios, al partido que en teoría iba a barrer en la izquierda, que era el Partido Comunista, que obtuvo solo el 9,2%. Yo recuerdo, y esto lo pongo también como anécdota, que en la campaña que hicimos al Congreso, porque el Senado ahora lo veremos que fue una cosa unitaria, había una lista de personas y había una chica de Novelda en la lista del Partido Socialista, Inmaculada Sabater, que acababa de dar a luz, y entonces decía que se acabe pronto la campaña porque yo tengo que cuidar al bebé. Y iba el número 4, y era impensable que el número 4 saliera. Inmaculada Sabater fue diputada. Con Inmaculada Sabater también tengo que decir que unos meses después ya se afilió al Partido Comunista y dejó el PSOE, pero tuvo un